Muy buenas tardes. El pasado mes de julio, la Unión Europea rubricaba un acuerdo por el que España tendrá acceso en los próximos años a 140.000 millones de un fondo de recuperación para afrontar la crisis del coronavirus. De ellos, 72.700 serán ayudas directas y a esta cifra aún hay que sumar otros 17.500 millones procedentes del Fondo de Transición Justa. De estas ayudas, Asturias espera captar al menos 2.800 millones. Dicho de otra forma, buena parte de las expectativas de nuestra región para los próximos años pasan por la capacidad para captar y gestionar de forma adecuada las ayudas procedentes de Europa. Analizar la capacidad de Asturias para afrontar este desafío, explicar sus claves y abordar las políticas y sobre todo los proyectos que la región puede y necesita poner en marcha constituyen la razón de ser de estas jornadas, Asturias ante los nuevos fondos europeos, organizadas por el Comercio IFADE y patrocinadas por el Banco Santander. Muchas gracias por acompañarnos en este ciclo en el que durante 3 programas especiales reuniremos a representantes de las instituciones europeas, el Gobierno de España, el Principado y las empresas de nuestra región para abordar esta temática tan novedosa en nuestro debate público como esencial, vital, diría yo, para Asturias. Por esta razón, hemos querido invitar a esta primera jornada al presidente del Principado para inaugurar estos encuentros, pero también para que nos hable de las expectativas con las que su Gobierno afronta este desafío. Al mismo tiempo, una gran oportunidad que nos ofrece la nueva política europea. Adrián Barbón, buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer al diario El Comercio la organización de estas jornadas. Y es que si tuviera que escoger los 2 principales retos a los que se enfrenta la sociedad asturiana, diría sin ningún género de dudas que en primer lugar sería la pandemia ocasionada por la COVID-19 y en segundo lugar la adaptación de Asturias a las posibilidades que ofrece la Unión Europea. Por eso agradezco a Marcelino Gutiérrez, el director del diario, que me haya invitado a participar en esta inauguración. Las administraciones públicas debemos apoyar las iniciativas que nacen en la sociedad civil y que son adecuadas para su progreso. Y sin duda, lo quiero dejar claro, la celebración de estas jornadas es una de ellas. Yo pertenezco a la generación de españoles nacidos durante la transición, en concreto soy posconstitucional y desde mi infancia he oído hablar de 2 ideas fundamentales. Por un lado, la conformación de un marco político de convivencia en el que nadie se sienta excluido, en el que la dialéctica gobierno-oposición supere al trágico binomio amigo-enemigo tan presente en la historia de España. Por otro lado, la plena inserción en la Unión Europea, en sus instituciones, de forma que no cabe imaginar ningún horizonte de futuro para España que no pase por la Unión Europea. Y desde luego estas 2 realidades se han hecho presentes y se han consolidado para bien, desde luego, con sus luces y sombras. La Unión Europea, por empezar, por el principio, no es una organización internacional de cooperación, como pudiéramos pensar al modelo clásico, en el que las decisiones políticas se toman por consenso, de forma que cada Estado puede vetar lo que no le convenga en cada momento. No, todo lo contrario. Es una organización internacional de integración, tal vez la única existente realmente en el mundo, y sus decisiones de gobierno se basan en complejos equilibrios institucionales, no en la unanimidad. Los asturianos somos conscientes de ello. Desde hace décadas se venía diciendo que iban a finalizar las ayudas a la producción del carbón y que el proceso de descarbonización de nuestra industria y nuestra economía era algo inevitable. Como bien sabemos, España ya ha cumplido con sus compromisos y ese momento ha llegado. Ya no hay actividad extractiva de carbón y nuestras centrales térmicas o han cerrado o están pendientes de planes de cierre o de transformación. Pero no debemos quedarnos en la resignación estéril de las profecías autocumplidas, pues la propia Unión Europea nos abre nuevas posibilidades de desarrollo interesantes para nuestra tierra, como puede ser el Pacto Verde Europeo o el Fondo de Transición Justa. Solo por estas razones, la política europea, con su marco presupuestario, el conjunto de ayudas y políticas de reactivación, ya tiene una importancia capital. A ello se suma, lo que antes decía, la emergencia sanitaria del coronavirus. Desde un principio sostuve que Europa no podía dejar de ayudar de forma significativa a los países más golpeados por la pandemia, como es nuestro caso, y no solo con simples ayudas puntuales, sino que tuviera que poner en marcha un ambicioso plan de recuperación que comprometiera el conjunto de los recursos económicos de la Unión y estuviera vinculado su marco económico y presupuestario a ello, a hacer frente a la pandemia, que demostrara la utilidad de la Unión Europea. Afortunadamente, después de una durísima negociación,
la Unión Europea ha sido sensible y el resultado es el Consejo Europeo del 21 de julio de 2020, que ha sido francamente beneficioso para España y también para Asturias. Allí se aprobó el marco financiero plurianual, en el que se establecen lo que son las reformas de los fondos comunitarios tradicionales, los que ya conocemos. Algunos de ellos muy beneficiosos para Asturias, por ejemplo, la posibilidad de recibir anticipos o la dedicación del 30% de los fondos a la lucha contra el cambio climático, aspecto en el que, desde luego, España y Asturias hemos hecho los deberes y los vamos a seguir haciendo. También se establece un nuevo fondo, el Next Generation. En este sentido, un fondo de recuperación que puede aportar a España el 11% de nuestro PIB y se divide en un mecanismo de recuperación con préstamos y transferencias y otro dotado en este sentido para hacer frente a los costes sociales y económicos de la propia crisis. Todo este importante conjunto de ayudas se plasmará además en el contexto de un fondo de transición justa y del Pacto Verde de la Unión Europea. Esta política comunitaria de reactivación no es humo, fruto del complejo entramado institucional, sino que es un conjunto real y efectivo de ayudas que van a estar a nuestra disposición, a la disposición de España, pero también de Asturias. Y como es sabido, la Unión Europea no ayuda a cambio de nada, no nos podemos engañar. Exige un importante esfuerzo de convergencia respecto a unos objetivos de política económica y requiere también el correlativo esfuerzo presupuestario de los Estados y de las comunidades autónomas. Suele pensarse que los grandes objetivos programáticos de la Unión están alineados con un planteamiento liberal, ¿no? Es una de las cuestiones que se ponen encima de la mesa, dejando de lado que tiene desafíos sociales y medioambientales que son fundamentales. Desde luego esta visión es errónea, pues los objetivos medioambientales, la transición hacia una economía verde y que sea justa, la sostenibilidad, la eficiencia energética, la descarbonización forman parte del espíritu de la Unión. Y quiero recordar con orgullo de asturiano que el nombre de nuestra región es el primero que se cita en la presentación por parte del entonces vicepresidente de la Comisión Europea del llamado Pacto Verde Europeo, al afirmar que no se puede dejar a nadie atrás, y menos a los mineros de Asturias. Para que estas importantes ayudas se hagan efectivas, ya estamos trabajando en un plan nacional de reformas. Respecto al mismo, tengo que decir que ya planteé en la conferencia de presidentes celebrada en La Rioja, posterior al Consejo Europeo del 21 de julio, la necesidad de que hubiera mecanismos de salvaguarda que garanticen que nuestra región no se vea perjudicada por una nueva clasificación entre territorios respecto a su nivel de desarrollo. También he insistido en consideraciones globales que son importantes, como el fortalecimiento de la Unión Europea de un impuesto al carbono en frontera y la aprobación de un estatuto del consumidor electrointensivo. De forma y manera que son dos mecanismos, el primero netamente comunitario, el segundo de ámbito nacional, básicos para preservar nuestra industria de la competencia injusta de la industria ajena a la Unión Europea, que no siguen criterios medioambientales. Y aunque las grandes decisiones sobre el desarrollo de estas políticas europeas no se van a tomar, por desgracia, entre el mar y la cordillera cantábrica, debemos desplegar toda nuestra capacidad de trabajo y todo nuestro talento para que Asturias pueda beneficiarse de este conjunto de ayudas. Y para ello, tanto el Gobierno autonómico que presido como los agentes económicos y sociales pueden y deben desempeñar un gran papel. En primer lugar, que debemos de movilizar toda nuestra capacidad de influencia en el seno de la Unión Europea, aprovechando la buena interlocución con el Gobierno de España. En este aspecto es importante la flexibilización de las condiciones macroeconómicas que tanto constriñen a los presupuestos públicos. Curiosamente, la pandemia ha permitido una flexibilización mayor en el ámbito de la Unión Europea que en el nacional. Tenemos que llegar necesariamente a grandes acuerdos. En este aspecto también tenemos que tener presente nuestra participación propiamente autonómica en las instituciones comunitarias, tanto en las formales como el Comité de las Regiones, como en otros foros, plataformas y espacios de encuentro. En segundo lugar, será fundamental nuestra capacidad de incidencia en la determinación del criterio de reparto de los fondos. En este aspecto, desde el Gobierno de Asturias, actuaremos con la máxima diligencia para que estos criterios nos beneficien, como una comunidad autónoma en transición que somos, tanto minera como industrial, y que cumple, sin embargo, con sus compromisos. Además de la cláusula de salvaguarda a la que antes me refería, es fundamental la coordinación entre los distintos fondos, de forma que se reconozca nuestro importante esfuerzo en la transición ecológica. Y en tercer lugar, como es sabido, la financiación europea se dirige a proyectos e iniciativas concretas. Son seleccionados en un régimen, además, de concurrencia competitiva. Para apoyar los proyectos de nuestras empresas, de nuestros centros de investigación e innovación, la sociedad asturiana y, en definitiva, el Gobierno asturiano puede jugar un papel fundamental.
Pero mucho más relevante será el papel de nuestro tejido económico y social, aunque parezca mentira, pues es fundamental la iniciativa privada y la sana colaboración con ellos, en esa colaboración público-privada, que nos permita articular a través de novedosas fórmulas que estamos poniendo en marcha, a través de las consejerías de Industria, Empleo y Promoción Económica y Ciencia, Innovación y Universidad, para no perder ni un solo euro de fondos europeos a los que podamos aspirar. Es más, toda la administración autonómica debe volcarse en ese esfuerzo y se va a volcar de hecho. Y para ello, no lo olvidemos, uno de los ejes fundamentales del Gobierno es la reforma de la administración para dotarla de más eficiencia, más eficacia, para apostar por la digitalización y sobre todo la razonable flexibilidad. En definitiva, aunque vivimos tiempos convulsos e inciertos en los que faltan certezas, tenemos un gran potencial de crecimiento. Miremos a nuestro pasado, con orgullo, miremos con orgullo y veamos en él factores de éxito, como nuestra tradición industrial, nuestra cultura empresarial, nuestro elevado nivel de formación, nuestro carácter reivindicativo, nuestra solidaridad. Los pozos se han cerrado, pero los castilletes deben seguir en pie y albergar centros de energía geotérmica, centros de innovación e investigación y también de cultivo sostenible. No extraeremos carbón, pero fabricaremos bases de aerogeneradores de parques eólicos marinos, por citar tan solo dos ejemplos que son reales. Nuestra industria del acero está sometida a una gran competencia internacional, pero en Gijón ya hay más empleos en el parque científico y tecnológico que en grandes empresas, por ejemplo, de nuestra comunidad autónoma. Estoy convencido de que vamos a salir adelante como sociedad. Estoy convencido de que Asturias puede salir adelante. Espero que estas jornadas podáis encontrar criterios ilusionantes para guiarnos en ese camino hacia el futuro. Muchas gracias. Estas eran las palabras del presidente del Principado, a quien quiero agradecer que aceptara nuestra invitación para inaugurar estas jornadas. También se encuentra hoy con nosotros el presidente de la patronal asturiana. Las empresas de nuestra región han visto en la histórica apuesta inversora de la Unión Europea una extraordinaria ocasión de que Asturias se suba al tren del futuro, de afrontar una transformación económica, por otra parte, ineludible. Así lo aprecia el presidente de los empresarios asturianos, Belarmino Feito. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, saludar a los que me acompañan en la presentación de estas jornadas, al presidente del Principado de Asturias, al director del Diario del Comercio y al consejero delegado para España del Banco de Santander. También agradecer de forma especial al comercio su compromiso con Asturias, su sensibilidad a la hora de organizar junto con FADE, con la Federación Asturiana de Empresarios, estas jornadas de vital importancia para el devenir futuro de la economía y de la actividad económica en nuestra región. Agradecer también al Banco de Santander su apoyo para la celebración de estas jornadas y, como no, a los ponentes que van a participar a lo largo de estos 3 días, que van a poner a disposición de todos los asturianos su experiencia y su conocimiento para buscar un poco esa sensibilización y hacia esos, a la captación de esos fondos tan necesarios para el desarrollo de la actividad económica en Asturias. Y agradecer, como no, al Gobierno del Principado de Asturias su implicación en estas jornadas, con la presencia, en primer lugar, del presidente, que nos acompaña hoy, también del vicepresidente y de varios consejeros a lo largo de el desarrollo de estas jornadas. También a todas las personas que nos siguen a través de Internet, a través de las redes sociales, y esperemos que les sea de utilidad esta primera acción que vamos a impulsar o que estamos impulsando desde FADE de cara a la sensibilización y a la información y a la difusión de toda la información que podamos aportar para el futuro desarrollo de captación de proyectos y captación de estos fondos europeos que se ponen a disposición y que tan importantes van a ser en el desarrollo de la actividad económica en Asturias. Una actividad económica que, si bien ya como adelantábamos en la presentación hace ya casi 2 años, o hace 2 años en noviembre, de las 22 acciones ineludibles para el progreso de Asturias, que siguen vigentes y que hoy están más vigentes que nunca. Ya por aquel entonces poníamos de manifiesto todos los problemas estructurales que desde hace ya más de 25 años padece nuestra región, como son problemas estructurales de nuestra economía, como la demografía, la pérdida de población. Tenemos una de las poblaciones más envejecidas de Europa, somos una de las regiones con la población más envejecida de Europa, con una de las más bajas tasas
de natalidad. Por otra parte, pues somos una región periférica con unas comunicaciones muy deficientes, con unos, bueno, pues no sé por qué retraso vamos ya de la llegada de la alta velocidad a Asturias, con carencia de vuelos que nos comuniquen con Europa y con el mundo. Y con una alta tasa de paro estructural, con una alta tasa de paro juvenil, son, en fin, una serie de barreras que teníamos al desarrollo de la actividad económica en Asturias. Se presenta pues ya desde hace unos 3 años aproximadamente un problema añadido, que es la transición, el tema de la transición energética, una transición energética hacia una economía libre de carbono, que tiene un impacto de forma especial en Asturias. En Asturias, que contábamos con 5 centrales de producción, de producción eléctrica por combustión térmica, con un importante tejido industrial en torno a esta actividad de generación eléctrica por combustión térmica, y que de alguna manera pues, se están viendo abocadas al cierre de forma urgente y acelerada, una cosa que denunciamos desde FADE desde el principio, que reclamábamos una transición justa, y una transición justa significa que, bueno, pues que tenemos que de alguna manera desarrollar actividades alternativas al cierre. Ya estamos viviendo los primeros problemas con el cierre de las centrales, con la industria auxiliar de estas centrales térmicas, que se encuentran sin ninguna alternativa a la actividad económica, sin ninguna alternativa al empleo, que por otra parte también pues, pudiera poner en riesgo, dada un poco las características un tanto especiales de la industria asturiana, pudiera poner en riesgo el suministro, la calidad del suministro y por supuesto los precios. Los precios de la energía que ya sufrimos o que ya venimos sufriendo y que estábamos, bueno, pues de alguna manera esperando, llevamos 2 años esperando por ese estatuto de la industria electrointensiva que preserve un poco la competitividad de nuestra industria básica, y que incluso pues, otras acciones provenientes de la Unión Europea, como los ajustes en frontera, que nos, de alguna manera, que preserven la competitividad de nuestras empresas frente a la de otros territorios donde pues, no tienen esos costes medioambientales a los que se están sometidos, en este caso, la industria europea. Repito que era una necesidad el generar pues, esa alternativa a estas centrales de carbón y a toda la actividad industrial que se desarrolla en su entorno. Y pues, por si fuera poco, pues, se presenta el problema de bueno, pues esta crisis en torno al COVID-19 que afecta a Asturias, que afecta a España, que afecta a Europa y que afecta al mundo entero en general. Y bueno, de alguna manera en el ámbito de la Unión Europea pues sí se han ido generando pues alternativas, en este caso pues los fondos de transición en torno al problema de la transición energética, pues los fondos de transición, llamados también fondos verdes, y ahora hay una nueva oportunidad también con los fondos de reconstrucción. Y ahí es donde queremos poner un poco el foco, de alguna manera que estos fondos que se habilitan por parte de la Unión Europea, que sirvan un poco como palanca, como resorte de cara a esa reconstrucción, a esa reindustrialización ante este nuevo proceso de reindustrialización que se va a sufrir en Asturias, y de ahí un poco pues, la organización de estas jornadas buscando pues, el transmitir la importancia de este nuevo tren que se presenta para Asturias, o de este nuevo tren de progreso que se presenta para Asturias, que en mi opinión yo creo que es el último tren, que no podemos de ninguna manera desperdiciar esta oportunidad, que no podemos volver a cometer los errores del pasado, cuando ya, bueno, pues siempre hemos puesto de ejemplo los fondos mineros, que, bueno, pues que unos fondos también que tenían un sentido similar a estos, pero que no consiguieron el objetivo y que por lo menos no consiguieron los resultados deseados. No caigamos en el mismo error y de alguna manera tomemos conciencia de la necesidad de aprovechar esta oportunidad
esta última oportunidad que se nos presenta de agarrarnos al tren del progreso. Repito que desde FADE tenemos ese compromiso con Asturias, tenemos esa conciencia y queremos transmitirla, queremos compartirla, queremos sensibilizar a todo el tejido productivo de Asturias, a toda la sociedad, al gobierno. Todos juntos tenemos que buscar ese consenso amplio para captar bueno, pues estos proyectos, estos fondos, presentando proyectos que estarán en competencia con otras regiones europeas, de ahí la necesidad de que tiene que ser una acción conjunta por parte de todos. En FADE ya detectábamos en febrero, en el pasado mes de febrero, pues, la necesidad ante los problemas presupuestarios que lamentablemente pues, tenemos y que sufrimos desde hace años, bueno, pues de cara al apoyo de la actividad productiva, la actividad empresarial. En FADE poníamos en marcha en el pasado mes de febrero una comisión de trabajo orientada precisamente a explorar esas líneas de financiación europeas y que, bueno, pues las líneas ordinarias junto con la línea de los fondos de transición y a la que ahora se suma esta línea de los fondos de reconstrucción. Detectamos la necesidad de trabajar de forma consensuada en un marco de colaboración público-privada sin precedentes. Tenemos que trabajar todos juntos en esa dirección, tenemos que pensar que esto es una oportunidad de potenciar la inversión productiva y, en definitiva, de preservar el empleo. Vuelvo a repetir, no cometamos los errores del pasado, pasemos de la palabra a la acción y comencemos a trabajar en el porvenir de nuestra región. Todos juntos, porque es, repito, el último tren, pero es un tren de progreso, es un tren de oportunidades al que nos tenemos que agarrar y por el que tenemos que trabajar todos juntos. Gracias al presidente de FADE por sus palabras, como es el caso de nuestro próximo invitado, por compartir con nosotros el interés y la trascendencia que para nuestro país, y especialmente para Asturias, tiene el marco para la recuperación que ha trazado Europa. Rami Abukair, consejero delegado de Santander, España, muchas gracias por sumarse a esta iniciativa. Buenas tardes. Presidente del Principado, director del Comercio, presidente de FADE, resto de autoridades, empresarios, amigas y amigos, muy buenas tardes. Quisiera comenzar mi intervención dando las gracias al Diario del Comercio y a FADE por permitirnos patrocinar este evento en el que compartiremos, aunque sea de forma virtual, ideas, proyectos y visiones con los que afrontar los retos que nos depara el presente y el futuro. Y agradecer, por supuesto, también al presidente Barbón su participación en esta jornada inaugural. Muchísimas gracias. Y muchas felicidades a todos, aunque con un día de retraso, por el Día de Asturias. Es una pena no poder celebrar estas jornadas de forma presencial y visitar Asturias, a la que le tengo especial cariño. Una lástima, pero los tiempos que corren así lo recomiendan. Será imposible olvidar lo vivido en estos meses pasados, una situación muy difícil y dramática por el elevado número de fallecidos y contagiados. Pero estamos de acuerdo en que es necesario mirar al futuro, con una visión constructiva e impulsando una modernización de nuestro modelo económico y social. Y todo ello bajo el convencimiento de que la mejor forma de salir de esta crisis es juntos. El acuerdo del Consejo Europeo de julio es ante todo una grandísima oportunidad que no debemos dejar escapar. Encima de la mesa hay mucho más que 140.000 millones de euros en fondos europeos. Por tanto, debemos ser ambiciosos en la ejecución de este plan y utilizar los fondos de una forma adecuada, con reformas y proyectos encaminados a la digitalización de las pymes, una presencia más fuerte en sectores estratégicos de futuro y la modernización de los sectores tradicionales, que no tenemos que olvidar y que son clave para nuestro país, como el turismo o el sector primario, este último sector manteniendo unos altísimos niveles de abastecimiento durante la pandemia dignos de elogio. En definitiva, todos aquellos proyectos de cualquier sector que tengan la capacidad de generar riqueza y de crear empleo. Para ello, será fundamental la colaboración público-privada, con el fin de remontar cuanto antes esta situación y reducir al máximo el daño al tejido empresarial, imprescindible para asegurar una recuperación rápida, sostenible e inclusiva. Nosotros colaboraremos con la COE, con otras empresas y con las diferentes administraciones públicas en un plan de recuperación competitivo, riguroso y que sea realista. Lo hacemos por convencimiento y por responsabilidad con nuestro país. Desde el primer momento, Banco Santander ha querido ser parte de la solución al problema, jugando un papel esencial en la recuperación.
Lo hemos hecho con 50.000 millones de euros en financiación a empresas, pymes, autónomos, siendo líderes de mercado con una cuota del 27% en el ICO. Y hemos sido los primeros en llamar a nuestros clientes y darle la tranquilidad de que íbamos a darle todo el apoyo necesario. También hemos ayudado a más de 200.000 familias con aplazamiento de pagos y anticipos. Y lo hemos hecho con Digilosofía. Y la Digilosofía no es un juego de palabras, es la filosofía digital del Santander. Un compromiso con la sociedad y con nuestro país, que se traduce en poner la tecnología al servicio de las personas y estar donde, cuando y como quiera nuestros clientes. La cercanía con los clientes y la confianza labrada con el tiempo, no hay máquina que lo sustituya. Ese factor humano lo representa el equipo de Santander en Asturias, liderado por nuestro director territorial Manuel Iturbe. Es una persona de gran experiencia, que no voy a decir los años que lleva en el banco porque no se lo van a creer, pero casi 30 años. Y aglutina cercanía, oficio, profesionalidad y que despierta algo tan necesario en este negocio como es la confianza. Una persona muy vinculada a esta tierrina, de padres asturianos y casado con una asturiana, así que por la cuenta que le trae, Manolo lo va a hacer lo mejor posible en esta bendita tierra. Y uno de sus hijos, médico, es cirujano de Luca, el Hospital Universitario de Asturias. Que patrocinamos este evento es una muestra de nuestro apoyo al tejido empresarial asturiano y también a sus instituciones. Sabemos de sus preocupaciones: financiación, capital, planificación y gestión del patrimonio, digitalización. Podemos ayudarles y, lo más importante, queremos ayudarles y asesorarles. Por algo somos su banco, el banco de las empresas. Decía Ortega y Gasset que solo cabe progresar cuando se piensa en grande y solo es posible avanzar cuando se mira lejos. Es el momento de mirar al futuro con confianza y con la convicción de que nuestro país volverá a levantarse. Es el momento de pensar, como decimos en Santander, España, en la remontada. Tenemos el reto de reactivar la economía para ayudar a mantener el empleo, recuperar la confianza y dotar de certidumbre al futuro de nuestro país para que fluya de nuevo la inversión. Las remontadas se inician en la mente, se fraguan con el espíritu y se conquistan con el trabajo en el terreno donde se libran las batallas. Ese terreno son nuestros comercios, nuestros negocios, nuestras empresas, nuestros autónomos, en definitiva, nuestro tejido empresarial. Yo tengo plena confianza en Asturias y en nuestro país. Confío en nuestra empresa y su futuro, del mismo modo que ustedes pueden confiar en nosotros. Tienen el compromiso de Banco Santander y, por supuesto, el mío propio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Abucair. Tras sus palabras, entramos ya en materia. Como comentábamos en nuestra presentación, la Unión Europea ha decidido dar a esta crisis del coronavirus la mayor respuesta inversora de los últimos años. Una decisión de Bruselas que ha supuesto un cambio de perspectiva económica, pero también política, del papel que jugarán las distintas administraciones, los empresarios y, lógicamente, un cambio también profundo, importante, en las expectativas de los ciudadanos. Una transformación y un horizonte distinto que hemos querido analizar en nuestras jornadas con 4 invitados que, además, tendrán un papel protagonista en la gestión de estas ayudas. Nos acompañan esta tarde Juan Cofiño, vicepresidente del Principado y consejero de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático; Íñigo Fernández de Mesa, vicepresidente de COE y presidente del Instituto de Estudios Económicos; Vicente Rodríguez Sáez, que es el jefe de la Dirección de Política Territorial de la Comisión Europea; y Alex Sanz Carranza, representante en España del Banco Europeo de Inversiones. Gracias a los 4 por acompañarnos esta tarde para analizar lo que supondrán o lo que deben suponer estas ayudas de la Unión Europea para España y, por supuesto, para Asturias. Pues como comentábamos en nuestra presentación, Europa ha decidido dar a esta crisis del coronavirus lo que se considera la mayor respuesta inversora de los últimos años. Una decisión de Bruselas que ha supuesto, creo que un cambio de perspectiva económica, pero también política, del papel que tienen que jugar las administraciones, y también un cambio de visión para los ciudadanos, que han visto en la Unión Europea en este momento, pues digamos que una esperanza o al menos la capacidad de dar respuesta a los abundantes problemas económicos con los que nos estamos encontrando en este momento. Un cambio profundo y un horizonte, desde luego, muy distinto al que tenemos ante nosotros y que es el que hemos querido analizar en nuestra jornada
con 4 invitados que además van a tener un papel, yo diría que protagonista, por definirlo de alguna manera, en la gestión de estas ayudas. Nos acompañan esta tarde Juan Cofiño, vicepresidente del Principado y consejero de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático; Íñigo Fernández de Mesa, vicepresidente de COE y presidente del Instituto de Estudios Económicos; Vicente Rodríguez Sáez, que es el jefe adjunto de la Dirección de Política Regional de la Comisión Europea; y Alex Saz Carranza, representante en España del Banco Europeo de Inversiones. Muchas gracias a los 4 por acompañarnos esta tarde para analizar lo que supondrán o lo que entendemos que deben suponer estas ayudas de la Unión Europea para Asturias y, por supuesto, también en el contexto, en ese marco de España, que desde luego creo que no se puede disociar. Esta misma semana, para dar una referencia de la importancia que se está dando a la nueva política comunitaria, pedíamos precisamente al Gobierno asturiano que nos dijera, que nos contara cuáles eran las prioridades para esta nueva etapa política, para este nuevo curso político, como se suele definir en el contexto político de la Administración cada septiembre. Y desde luego uno de los asuntos que se ponía sobre la mesa era precisamente la posibilidad y la capacidad de centrar la política asturiana en la captación de estas nuevas ayudas europeas y en el desarrollo de estos proyectos, en ese ponerse al día de la nueva política comunitaria e intentar estar al frente en lo que pueda ser la gestión de esas ayudas. Por eso, si me permiten, me gustaría comenzar por preguntarle al vicepresidente del Principado qué expectativas o, en definitiva, qué espera la Administración regional, el Gobierno asturiano, de estos nuevos fondos europeos. Buenas tardes. Bueno, efectivamente es un lugar común casi ya en Asturias hablar de los fondos europeos como una gran oportunidad, y yo creo que efectivamente lo son, sin duda, ¿no? El acuerdo del Consejo Europeo de julio, en el que el Gobierno de España, como saben, tuvo una cierta protagonismo, bueno, pues supone un hito histórico, implica, bueno, un refuerzo imprescindible para poder hacer frente de forma adecuada a la crisis sanitaria y a la crisis económica a la que nos estamos enfrentando, y define de alguna manera el futuro o va a definir el futuro hacia el que tenemos que encaminarnos la propia Unión, España y Asturias, ¿no? Como sabemos todos, en Asturias ya teníamos un reto muy importante antes del COVID, y era la transición de nuestro modelo energético y productivo. Un modelo que en el pasado pues, garantizó el desarrollo de la región y contribuyó al desarrollo del país de una forma muy relevante, con una fuerte componente basada en el carbón, y el componente energético basado en el carbón y a la vez un potente sector industrial, ¿no? Vinculado a la disponibilidad de energía cercana y a precios competitivos. Bueno, los asturianos hemos asumido que necesitamos proteger nuestra industria y a la vez garantizar el mantenimiento de los puestos de trabajo y del desarrollo, replanteando, eso sí, nuestro modelo energético y al mismo tiempo reequilibrando el proyecto económico, sumándonos, como no puede ser de otra manera, al objetivo mundial de lucha contra el cambio climático. La Unión Europea, en este contexto, y respondiendo a la demanda de la ciudadanía en general, se ha propuesto liderar un frente por la sostenibilidad y neutralidad climática, tal y como avanzó la Comisión Europea ya hace tiempo en la propuesta del Pacto Verde. Tras la inesperada aparición del COVID y la crisis a la que nos estamos enfrentando, la propia Unión mantiene su compromiso firme en liderar esta revolución verde a la que, bueno, por la que apuesta fuertemente, en la que apuesta fuertemente, yo creo que por dos conceptos claros, que es esta transición verde y la digitalización, ¿no? No solo mantiene ambos objetivos ahora mismo planteados antes del COVID, sino que considera que la mejor manera de afrontar esta crisis precisamente es profundizando en estos objetivos, la transición ecológica y la digital. Todos los Estados miembros de la Unión hemos visto que han respaldado esta propuesta y han llegado a un acuerdo que nosotros calificamos de histórico con todo el mundo, en el que se aprobaba el presupuesto de la Unión Europea para los próximos 7 años, lo que se ha dado a llamar el marco financiero plurianual. Y a la vez, pues han añadido un nuevo instrumento muy importantísimo para la recuperación, una dotación económica equivalente a 3/4 partes del monto total del propio marco financiero. Es decir, se trata casi de
de duplicar para los próximos años los fondos movilizados por Europa. ¿Qué implicaciones tiene esto para Asturias? Sin duda, es un espaldarazo importante para nuestra región. No solo se consolidan líneas habituales de la política de cohesión, que volverán a traer fondos ya conocidos como los FEDER, los FEADER, Fondo Social, etcétera, etcétera, sino que además se crea el plan de recuperación, que en parte complementará programas del marco financiero plurianual y en parte tendrá otros objetivos distintos, ¿no? A caballo entre tantos fondos se crea el de transición justa. Recordemos aquí que hace un año no existía, que gracias al esfuerzo de Asturias, del resto de las regiones de España y de Europa, ha sido finalmente aprobado por los Estados miembros. Es un fondo que desde Asturias tenemos que tener especialmente presente, puesto que sus objetivos están perfectamente alineados con las necesidades y las estrategias de la región. Tengamos en cuenta, no obstante, que no solo debemos prestar atención a los fondos, más aún si cabe debemos trabajar para que las políticas estatales y de la Unión estén alineadas con las necesidades de nuestra región. Sirva como ejemplo la propuesta sobre el impuesto al carbono en frontera, que protege nuestros productos industriales de aquellos que hacen competencia desleal proveniendo de otros países con estándares medioambientales menos exigentes que los nuestros. Una medida esta largamente demandada por nuestra región y que alumbra ya sus primeros pasos en la Unión Europea. Aprovecho esta intervención primera también para mencionar la necesidad imperiosa de una armonización fiscal, no solo en el contexto de nuestro país, que también, sino en la Unión Europea, evitando, por una parte, la pérdida de ingresos a través de los impuestos que se evaden hacia regiones con una fiscalidad que yo llamaría más insolidaria y, por otra parte, protegiendo nuestros capitales e inversiones de aquí, regionales. Dicho esto, ¿podemos conocer a día de hoy? Es algo que se pregunta en todos los medios estos días. ¿La cantidad que va a recibir Asturias por estos fondos? Pues la respuesta al día de hoy es que no. Indudablemente no. Lo primero que debemos tener en cuenta es la prudencia de esperar a que se consoliden las decisiones presupuestarias, para lo que todavía queda un camino que recorrer, tanto desde el punto de vista de las instituciones europeas como fuera de ella, puesto que los Estados miembros, como todos sabemos, deben aprobar en sus propios parlamentos la emisión de deuda conjunta que se planteó en el acuerdo del Consejo Europeo como parte importante de la financiación de este plan de recuperación, y deberá aprobarse además un modelo de gobernanza del mismo. Dicho esto, entonces, ¿qué podemos hacer aquí y ahora desde el Gobierno del Principado de Asturias? Pues yo creo que fundamentalmente debemos abordar tres cuestiones ahora mismo. La primera, definir las estrategias. Las estrategias de Asturias deben estar alineadas y deben coincidir plenamente con las estrategias de la Unión Europea. Las políticas de la Unión, como sabemos, incluyen la definición de grandes estrategias europeas y, por ende, estatales y regionales. Es necesario que desde aquí mantengamos el trabajo continuado de influencia para alinear estas estrategias con estas necesidades regionales, las de Asturias. Sirvan como ejemplos concretos lo que ya he mencionado, el impuesto al carbono en frontera y la creación del Fondo de Transición Justa. En segundo lugar, debemos vigilar en estos momentos los criterios de reparto. Los criterios de reparto de los fondos, con respecto a ellos, debemos tener en cuenta que se está trabajando en muy diversos frentes y que muchos de ellos exigen una continua adaptación de las propuestas que reclamamos desde Asturias. Muchos fondos tienen indicadores de reparto muy específicos que se negocian a nivel europeo. Ahora mismo se están negociando algunos de ellos. Y para ello lo que tenemos es que estar atentos a analizar cómo se va desarrollando esta negociación de reparto de los fondos, defender los intereses de Asturias dentro del Estado y los del Estado, los de España en el conjunto de la Unión. Pero quizás más importante, o la labor más importante a mi juicio en estos momentos, para finalizar, debe de ser la que tenemos que encarar en estos momentos, que tiene que ver con los proyectos y las ideas. Compete a todos los actores de la región esto, compete al gobierno, que debe liderarlo en la búsqueda de ideas y proyectos, así como de encaje en las estrategias regionales, unas estrategias que tienen que ser perfiladas en los próximos meses, que nos tienen que poner en el acento en las políticas regionales en aquellos sectores en los que tengamos desde Asturias un mayor potencial. Desde el Gobierno del Principado, desde las consejerías más afectadas, la de Industria, la de Ciencia, se han lanzado varias iniciativas ya en las últimas semanas que nos están permitiendo identificar los potenciales proyectos de la región, tanto públicos, privados, como en clave de colaboración público-privada. En definitiva, y para concluir esta primera aproximación, yo entiendo que
una de las claves del éxito de los fondos en Asturias pasa por hacer una correcta selección de los proyectos y su alineación casi perfecta, diría yo, con las estrategias de la Unión Europea. Esto será fundamental para conseguir optimizar los fondos, objetivo que todos deseamos en Asturias, desde luego, y el Gobierno el primero. Muchas gracias. Sí, nos comentaba el vicepresidente del Principado que es difícil conocer todavía la cuantía de las ayudas. Quedan todavía decisiones importantes en cuanto a los criterios, en cuanto a la estructuración del reparto de estas ayudas, pero sí parece que una de las características o de parte del espíritu, al menos por definirlo de alguna manera, que quiere imprimir la Unión Europea a esta importante inversión es la colaboración público-privada en el desarrollo de este tipo de proyectos. En ese sentido, la patronal española sí ha hablado, sí se ha manifestado ya en diversas ocasiones y ha reivindicado pues, la importancia de contar con la inversión privada y con la iniciativa privada en el desarrollo de todos estos programas europeos. Señor de Mesa, yo le preguntaría qué esperan los empresarios de este cambio en la política europea y sobre todo qué esperan de las administraciones españolas en el desarrollo de estas ayudas, del Gobierno y de las autonomías. Es un placer para mí poder participar en este foro con todos ustedes y con tan insignes interlocutores. Y antes de hablar de lo que es específicamente los famosos 140.000 millones de la Unión Europea que van a aportarse a España, casi la mitad de los cuales en términos de subvención, de transferencias, sí me gustaría hacer una breve reflexión más general. En primer lugar, España afronta esta crisis sanitaria de manera diferencial y diferencialmente negativa respecto del resto de países europeos, ¿no? Y este diferencial negativo en parte se debe a factores exógenos, pero también a algún factor endógeno, ¿no? España ha sido el país que ha tenido uno de los confinamientos más duros y la economía se está resintiendo por ello. España es un país dominado fundamentalmente por muy pequeñas empresas y están viéndose mucho más afectadas que el resto de países europeos. España es un país que depende en gran parte de la hostelería y el turismo, mucho más que otros países europeos, y esto está haciendo mella en nuestra economía. Pero España también es un país que está generando muchísima incertidumbre regulatoria, y de esto lo estamos comentando en la COE de forma continua, y esto sin duda alguna está ayudando al empresarial. Anuncios de cambios en regulación laboral, en regulación fiscal, generan incertidumbre empresarial y dificulta que las empresas recuperen, y es muy importante que haya estabilidad regulatoria. Y por último, España ha sido de los países europeos porque existe un escaso margen fiscal que menos se ha apoyado a la empresa para la recuperación de esta crisis sanitaria. Es decir, el punto de partida de España es un punto de partida diferencialmente negativo a la hora de tener una recuperación y, por tanto, creemos que tenemos que poner especial énfasis en la empresa y en la estabilidad regulatoria para recuperarnos. Tenemos, en mi opinión, tres grandes retos en la economía española de futuro que hay que incorporar a los objetivos de la Unión Europea. En primer lugar, tenemos, y hay que ser extremadamente prudentes, un gran reto fiscal. La deuda pública de España el año que viene posiblemente se sitúe cerca del 130% del Producto Interior Bruto. Este año tendremos un déficit cercano al 15%. El año que viene el Gobierno prevé un déficit del 6%, posiblemente sea superior. Tenemos un gran reto desde el punto de vista presupuestario. Y esto nos debe hacer ser realistas, es decir, en el corto plazo es imprescindible tener un déficit público porque de la otra forma la economía entraría en una situación prácticamente de colapso, pero en el medio plazo tenemos que ser muy prudentes con el tema presupuestario porque este déficit público es infinanciable. Y la Unión Europea posiblemente nos vaya a sacar la tarjeta amarilla. El segundo gran reto que tiene la economía española es la elevadísima tasa de desempleo. Es decir, nos vamos a ir con tasas de desempleo para el próximo año por encima del 21% y, por tanto, el apoyo a la empresa, la estabilidad regulatoria es fundamental para reducir esa tasa de paro. Y el tercer gran problema que tiene la economía española es un problema de productividad.
Es decir, nuestra economía, nuestros trabajadores son mucho menos productivos que en el resto de los países de Europa. Y para España es fundamental aumentar la productividad, aumentar la inversión y que podamos seguir exportando al mismo ritmo que lo hemos hecho los últimos años. Se comentaba el cambio de actitud de Europa, y eso es cierto. Es decir, Europa ha mostrado una vez más su solidaridad, en este caso con España, con Italia, con los países que peor lo estamos pasando con esta crisis sanitaria. Lo cual no quita que esto nos obligue a ser mucho más responsables. Es decir, tenemos que usar este dinero de forma eficiente y tenemos que tener un marco presupuestario serio y sensato en el medio y largo plazo. La Unión Europea no solo nos está ayudando con estos 140.000 millones de euros de fondos. Es decir, la Unión Europea desde muy pronto en esta crisis sanitaria desarrolló instrumentos, el SURE, para financiar los ERTES, financió mecanismos del Banco Europeo de Inversiones para ayudar y apoyar a la pequeña y mediana empresa, y sobre todo hay un mecanismo diferencial y es la compra de bonos públicos para la estabilidad financiera por parte del Banco Central Europeo, que ha tenido una actitud y un papel fundamental para garantizar la estabilidad financiera. Si no es por el BCE, la prima de riesgo ahora mismo estaría en niveles absolutamente desbordados y el Tesoro Público no podría estar financiando los ERTES y financiando el déficit público del 15% de este año. Por tanto, la Unión Europea ha tenido un cambio de actitud, pero esto no significa que vaya a ser libre a medio plazo y que a medio plazo no tengamos que hacer nuestros deberes y tengamos que ajustar nuestras cuentas y reducir sustancialmente nuestro déficit público porque es insostenible y la Unión Europea no va a financiar déficits públicos insostenibles. Por tanto, segundo mensaje, seriedad y responsabilidad y realismo en el medio y largo plazo. Respecto de los 140.000 millones. Los 140.000 millones, la mitad van a ser más o menos en forma de transferencia y la otra mitad en forma de préstamos. Creemos que es muy importante que este dinero se utilice de forma eficaz. Nosotros desde el Instituto de Estudios Económicos hemos hecho distintos análisis bastante profundos y hemos llegado a la conclusión de que el impacto en la economía es mayor si este dinero se utiliza directamente vía empresas que se utiliza indirectamente a través de distintos tipos de inversiones. Por tanto, la colaboración público-privada, en la medida de lo posible, debe ser el eje fundamental en el uso de estas ayudas. En nuestra opinión, las ayudas, y siguiendo con las líneas de la Unión Europea, se deben de utilizar en 4 ejes fundamentales. En primer lugar, en preservar nuestro tejido productivo. Nuestro tejido productivo, muchas empresas, mucha pequeña y mediana empresa, se ha visto mermada, no porque hayan realizado una mala gestión, sino directamente porque se les ha obligado a cerrar por motivos sanitarios. Y si uno cierra, pues lógicamente, se han pagado los ERTES, pero parte de los seguridad social de las personas en ERTE los tiene que seguir pagando la empresa sigue teniendo que pagar el alquiler, la empresa sigue teniendo que pagar sus hipotecas, la empresa sigue teniendo que pagar el IBI. Es decir, y además no puede abrir por motivos sanitarios, o si puede abrir es con muchas restricciones y con muy poca demanda. Es decir, con motivo del COVID ha habido una gran parte de nuestro tejido productivo que se ha visto mermado. Muchos países europeos están utilizando o van a utilizar, y así lo han anunciado y han pedido un anticipo de los fondos, este dinero para hacer una bajada temporal de los impuestos a estos sectores, bajadas del IVA a estos sectores, etcétera. Es decir, usar el dinero europeo para bajada de impuestos. Italia ha anunciado ese tipo de medidas, la propia Alemania y Francia también van a utilizar una bajada de impuestos para el apoyo a la hostelería, para el apoyo a estos sectores que se han visto muy mermados en su sostenibilidad a medio y largo plazo. El segundo área que creemos que este dinero tiene que ir dirigido es al área de la transición digital. Tenemos que aprovechar este dinero para de una forma definitiva, aunque en España, desde el punto de vista de la infraestructura, estamos muy bien dotados, tanto con el 3G, 4G y ahora con el 5G, pero tenemos que dar un salto definitivo en la digitalización de nuestra economía y en especial de la pequeña y mediana empresa. Tenemos que impulsar la robotización, tenemos que impulsar la inteligencia artificial, tenemos que impulsar
las nuevas tecnologías, sobre todo, insisto, en la pequeña y mediana empresa. Y aquí es muy importante, independientemente que puntualmente se deban hacer algunos tipos de inversión pública, se deba digitalizar la administración con el objeto de reducir costes, pero aquí creemos que es fundamental contar con la empresa. Y para creemos que el tipo de instrumento que se debe utilizar, independientemente de que pueda haber alguna subvención de manera puntual, tiene que ser los incentivos de carácter fiscal, que son mucho más transparentes y mucho más objetivos y mucho más incentivadores para la inversión en este tipo de proyectos. El tercer gran área en la cual se debe de incidir estos fondos públicos debe ser el área de transición energética, electrificación, etcétera, ¿no? Y también aquí, como en el otro ámbito de la digitalización, creemos que el incentivo fiscal debe ser un instrumento fundamental. Por último, el último gran eje, que es la reindustrialización. Creemos que es otro eje importante de Europa que apoyamos y que además la reindustrialización se conecta perfectamente con los tres sectores que mencionaba anteriormente. Por tanto, creemos que este dinero tiene que ser usado de forma eficaz y donde la empresa tiene que jugar una labor fundamental para de esta forma conseguir que España crezca, se recaude más y se pueda crear empleo, que en definitiva son los grandes retos que tiene la economía española. Desde la COE hemos creado una oficina para apoyar al Gobierno, digamos, en el uso lo más eficiente posible de estas ayudas. Contamos con el apoyo de PricewaterhouseCoopers, que nos va a dar toda su asistencia técnica. Y también desde la COE vamos a lanzar a través de esta oficina dos instrumentos. Nuestra idea es, en primer lugar, lanzar 15, 20, 25 proyectos España, tractores, donde las grandes empresas, lancen los proyectos, pero que tengan un impacto tractor en la pequeña y mediana empresa y que sean de carácter nacional. Proyectos, por ejemplo, que impliquen la digitalización de la pequeña y mediana empresa o proyectos en el ámbito de la transición energética que impliquen digitalización, que impliquen desarrollo de nuevas tecnologías en el coche eléctrico, etc. Y la idea básicamente es sacar estos 15, 20 proyectos con un impacto global, con un impacto nacional. Y luego tenemos ya a disposición de las empresas, y en especial de las pequeñas y medianas empresas, de una plataforma digital que tiene una doble entrada. Por un lado, canalizar ideas y proyectos de las empresas y a través de Pricewaterhouse conseguir que estos proyectos tengan la calidad suficiente para que puedan ser presentados en la Unión Europea y puedan ser, o al Gobierno, y eso a su vez en la Unión Europea. Bueno, en definitiva, aquí el canalizador es el Gobierno, no nosotros, y lo que tratamos es simplemente de ayudar. Y por otro lado, también proporcionar a las empresas información sobre todos los tipos de ayudas y apoyos y condiciones aportados por parte de la Unión Europea. En definitiva, desde la CEO estamos encantados y abiertos a apoyar al Gobierno, como no puede ser de otra forma, en dar ideas y en usar este dinero de forma eficiente, y también a la empresa, que debe ser, digamos, el vehículo central para el uso de estas ayudas. Muchas gracias. Gracias. Nos comentaba el vicepresidente de la COE lo importante que es ante Europa pues actuar con ese rigor, con esa eficacia que Bruselas espera. Y eso me sirve para plantear, abordar el otro punto de vista, como la otra perspectiva, cómo se nos ve o cómo se ve a España precisamente desde Bruselas, desde esa Unión Europea, cómo se ve el trabajo, la situación y el trabajo que estamos haciendo en este momento. Señor Rodríguez Sáez, esa es la pregunta que le formularía a usted. ¿Qué espera la Unión Europea de España? ¿Qué espera la Unión Europea de regiones como Asturias? ¿En qué espera que se traduzcan estos fondos? Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias por la invitación y la organización de este encuentro. Y sobre todo, bueno, pues quería hacer referencia a las dos intervenciones que me han precedido. Y yo creo que esto enlaza estupendamente con la pregunta que se me ha hecho. La pregunta ha sido ¿qué espera la Unión Europea? En este caso yo represento a la Comisión Europea de España ante esta situación que estamos viviendo. Y yo creo que tanto la respuesta que ha dado
el señor Cofiño, el vicepresidente del Principado, así como el señor Fernández de Mesa por parte de la COE, creo que es una respuesta muy acertada. Digamos que se ha definido un poco la situación que estamos viviendo, pues una crisis hasta cierto punto, podemos llamar inesperada, que ha cambiado el panorama socioeconómico, nuestras vidas. Y bueno, pues usted también mencionó al principio cómo la Unión Europea ha tenido capacidad de respuesta ante esta situación y de esta capacidad de respuesta creo que nos debemos todos de alegrar. Por una parte, lo que se ha hecho ha sido reconocer esa situación de crisis, que es una crisis grave, una situación que afecta a la economía en su conjunto, a todos los Estados miembros, y de hecho los Estados miembros han conseguido llegar a un acuerdo que en otras circunstancias requiere mucho más tiempo y en el cual ahora, bueno, pues ha determinado esa capacidad de respuesta que estamos todos admirando o, bueno, por lo menos alegrándonos de que haya existido. Pues bien, ante esta respuesta, ¿qué es lo que se espera por parte de un Estado miembro como España, que todos reconocemos que es uno de los que más están afectados por esta crisis? Como ha sido descrito, por ejemplo, ahora mismo por el representante de la COE, pues las cifras, los problemas de presupuestarios, la generación de parón económico que ha supuesto el confinamiento, los daños a las pymes, los daños en sectores fundamentales en nuestra economía como el turismo o esta posible incertidumbre regulatoria que existe. Bueno, pues ante esta situación yo creo que se han apuntado ya, digamos, vías de actuación o vías de respuesta por parte, el consejero ha mencionado definición de estrategias, pues desde luego eso es fundamental y que esas estrategias estén alineadas o en consonancia con esas estrategias definidas a nivel europeo por parte de la Comisión, pues desde luego consideramos que es la vía más acertada y es en lo que tenemos que trabajar. Se ha hablado que, bueno, que existe una serie de millones que se han acordado, que falta todavía por determinar esos criterios de reparto. Digamos, la letra pequeña de ese acuerdo todavía es todo un proceso que hay que llevar a cabo, muy bien, pero ahora es el momento de definir esas estrategias, de trabajar en ellas, de facilitar y pensar en proyectos e ideas dentro de las distintas áreas que han sido definidas ahora mismo sobre los problemas que tiene España, cuáles son en las cuales hay que actuar dentro de esas prioridades de la Comisión, que básicamente son el Green Deal, es decir, ese pacto verde que sigue estando en vigor, o la cuestión de la digitalización. Digamos, dentro de estos dos vectores, grandes vectores de la política que la Comisión ha determinado y que yo creo que para el caso español, por ejemplo, acaban de ser declinados como importantes, es decir, tareas como tener en cuenta preservar el tejido productivo, facilitar la transición digital, facilitar la transición energética, la cuestión de la reindustrialización. Es decir, todas estas áreas que deben focalizarse como prioritarias en nuestra actuación, es ahora cuando tienen que definirse, es decir, reconocer cuáles son sus problemas, posibles soluciones y propuestas y, por supuesto, todo esto dentro de una formulación de proyectos e ideas para cuando ese reparto de fondos se materialice, seamos capaces de empezar a ejecutar esos proyectos e ideas lo antes posible, porque digamos además que esa capacidad de respuesta que la Unión Europea ha acordado, pues ha acordado a través de ese fondo de recuperación, pero también a través de la política de cohesión, del FEDER, generación de los nuevos programas de política de cohesión para el futuro, para el nuevo periodo 21-27, los programas actuales que siguen en vigor y que tienen un horizonte temporal todavía que puede aprovecharse. Y digamos que cuando todo esto se haya definido,
tiene que haber esos proyectos e ideas que se han mencionado y en los cuales me congratulo que se está trabajando, pues que se haya acordado entre las autoridades y las partes interesadas para poder pasar a su ejecución lo antes posible. Con lo cual, bueno, una nota, digamos, realista de una situación comprometida, difícil que existe en España, pero una nota de optimismo de que los medios están en marcha y ese esfuerzo que se ha iniciado tiene que continuar para poder ofrecer soluciones a esos problemas que han sido definidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos hablaba Vicente Rodríguez Sáez de programas, no solo de los nuevos programas de la Unión Europea, sino de programas que ya están vigentes, programas que se han activado durante los últimos años. Y eso me da pie a preguntar sobre una de las cuestiones que también ha generado, yo diría que una cierta polémica, que es cómo se ha desarrollado la gestión de las ayudas en los últimos años por parte de las administraciones, sobre la eficacia en la gestión de las ayudas. De esa eficacia y de la gestión sabe mucho el señor Sanz Carranza, que durante los últimos años ha conocido en buena medida o en gran medida cómo ha sido la gestión de algunos de los principales proyectos que se han desarrollado en España y que está al frente de una institución en España que también tendrá un papel determinante en la gestión de este caudal de ayudas que ahora esperamos, ¿no? Y me gustaría preguntarle cómo ha sido esa gestión, si la gestión de las administraciones ha sido eficaz y sobre todo qué espera de cuál pueda ser el papel de las administraciones y cuál espera que pueda ser el papel del Banco Europeo de Inversiones en la gestión de estas nuevas ayudas. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a esta conferencia. Antes de entrar en materia, sí que me gustaría dar una pincelada de lo que es el Banco Europeo de Inversiones, que es, yo creo, un gran desconocido en España y a nivel general. El BEI, que se creó en 1958, está compuesto por dos entidades, el grupo. Una que es el banco, que es el prestamista por excelencia de la Unión Europea, y el FEI, que es una entidad más pequeña especializada en riesgo, PYME y midcap. El BEI es la entidad multilateral más grande, el prestamista multilateral más grande del mundo, se financia en los mercados de capitales y tiene un rating AAA. Tiene un rating AAA dado que todo su capital está participado únicamente por los 27 Estados miembros de la Unión Europea. Para tener una idea de la magnitud y de la actividad que tiene el BEI, pues en el 2019 el grupo financió o dio financiación a proyectos por un importe de 72.000 millones de euros. Estos 72.000 millones de euros a nivel global, principalmente dentro de la Unión Europea, pero también algo fuera, están divididos en 4 ejes temáticos. Es un banco que tiene la finalidad de los fondos y, por lo tanto, los proyectos financiables por parte del BEI tienen que cumplir con unos criterios específicos, unos criterios temáticos. Innovación, medio ambiente, infraestructura y el apoyo a PYME son los 4 ejes principales del banco. El banco trabaja de una manera que financia como mucho el 50% de un proyecto, ¿vale? De esta manera lo que queremos es complementar la financiación privada, la participación privada en los proyectos, dando unas condiciones, pues a lo mejor de más largo plazo o asumiendo ese plazo que a lo mejor en la banca comercial o otros inversores pues son más reticentes, con el fin de que el proyecto se pueda llevar a cabo y sea rentable. Los proyectos del BEI tienen que ser económicamente rentables, viables y técnicamente viables también. En este sentido, en el 2019 la financiación del BEI de 72.000 millones de euros movilizó una inversión total de 280.000 millones de euros.
En España, que es lo que nos ocupa, pues España la verdad es que es un país muy importante para el banco. Es el segundo país en recepción de fondos del BEI de todos. En 2019 dimos una financiación de casi 9.000 millones de euros en proyectos en España, dividido en 92 operaciones, 92 proyectos. Esto representa más de un 12% de la actividad del grupo BEI, que está dedicada a España, y ya en el 2019 equivalía en torno al 0,7% del PIB nacional. Esta financiación, pues un poco en línea pues, con lo que decía Íñigo Fernández de Mesa, pues España es un país de mucha pyme y esta financiación del BEI, el 53%, fue a la financiación de pymes. Luego tenemos en infraestructura, en innovación y finalmente en medio ambiente, que es un eje que está ganando cada vez más peso dentro de la financiación del banco. Entrando en el detalle de la financiación a pyme, de los 4.700 millones de euros del 2019, se estima de que más de 90.000 pymes recibieron fondos del BEI con un tamaño medio de unos 85.000 euros. Aquí es importante entender de que el BEI somos 3.400 empleados, tenemos oficinas de representación en los Estados miembros y en algún país fuera de la Unión Europea, y trabajamos para llegar a la pyme con intermediarios financieros. Esto es importante porque nosotros tenemos unos recursos limitados en cuanto a los recursos humanos. Trabajamos en proyectos de importes mínimos de 50 millones de euros. ¿Por qué? Pues porque le dedicamos mucho recurso humano a analizar el proyecto, a estudiar su viabilidad, a ver si cumple con todos los criterios y para poder entrar en la financiación. En línea con todos los cambios que hay a nivel global, pues el BEI se consolidó en el 2019 como el Banco del Clima de la Unión Europea. 34% del total de la actividad del BEI tenía un componente de acción climática o medioambiental. La nueva hoja de ruta muy ambiciosa que nos hemos puesto es llegar a movilizar 1 billón de euros de inversión climática y medioambiental de aquí al 2030, así como incrementar gradualmente la financiación que damos para clima y medio ambiente hasta llegar al 50% del total de nuestra actividad para 2025. Estamos alineando todas nuestras actividades con el Acuerdo de París y obviamente lo que entendemos también es apoyar la transición justa en coordinación con la Comisión. Aquí ahora voy a entrar en un poco el rol que se espera del BEI de cara a apoyar y facilitar la transición justa dentro de la Unión Europea. Por parte nuestra, en un principio se está aún trabajando, como se ha dicho antes, pero se está trabajando en 3 ejes principales o 3 pilares. El primero es el apoyo al Fondo de Transición Justa, que va además de lo que es el marco financiero plurianual. Aquí el rol del BEI está en facilitar la consecución de los fondos y la implementación de los proyectos a través del apoyo del apoyo a la confinanciación nacional que hay que hacer. Estos fondos en un principio pues van acompañados, de una mecánica un poco similar al FEDE, van acompañados con una parte de cofinanciación nacional o regional, y entonces el BEI, el rol que tiene es jugar para facilitar que se pueda realizar esa cofinanciación por parte de la administración regional, la administración nacional, y de esta manera pues conseguir que los proyectos salgan adelante. El segundo pilar que se está trabajando en el mecanismo es utilizar una parte del riesgo que tenemos
dentro del nuevo instrumento que es InvestEU. InvestEU es una especie de seguimiento a lo que fue EFSI, a lo que fue lo comúnmente conocido como el Plan Juncker, y aquí de lo que se trata es de ayudar a implementar proyectos con el apoyo de la Comisión Europea. Aquí los proyectos tienen que estar dentro de uno de los 4 ejes o de las 4 ventanas que están aprobadas, que son infraestructura sostenible, investigación, innovación y digitalización, pymes o inversión social y habilidades, lo que es skills, lo que es el training para que la gente pueda ir de una profesión a otra. El InvestEU lo que nos permite como banco es poder entrar en operaciones que antes no se podrían haber entrado por un tema de riesgo. El riesgo puede venir por el crédito de la contraparte, por tipología de instrumento que se utiliza. Ya no solo son préstamos, sino que también pueden ser entrada en capital, préstamos subordinados, garantías, es decir, nos abre la ventana para poder facilitar la implementación de esos proyectos. Y por último, el último eje es la financiación al sector público para poder llevar a cabo proyectos en la que, por lo que se está hablando, se está trabajando ahora, es que si el proyecto es elegible bajo el mecanismo de transición justa, el beneficiario del proyecto, el promotor del proyecto, la administración en cuestión del proyecto podría beneficiarse de una subvención que podría llegar hasta el 15% de la parte del préstamo del BEI. Entonces, estos son los 3 ejes en los que se está trabajando. Entendemos que tiene que haber participación del sector público y también participación del sector privado, y lo importante realmente es poder llegar a definir bien los proyectos y hacer que los proyectos sean financiables y bancables. Y antes de cerrar, un último punto. Querría hacer que el BEI también dispone de un departamento de advisory donde dan apoyo a los proyectos para hacerlos más bancables y más financiables y que se puedan presentar al banco o a la banca privada. Muchas gracias. Han coincidido los 4 en un elemento importante, que es la necesidad de la definición, de plantearnos cuáles tienen que ser las estrategias, incluso cuáles deben ser los proyectos por los que deben apostar las administraciones y las empresas. Pero eso también está vinculado a un calendario. Yo les preguntaría qué plazos entiende que son los razonables para tener esas estrategias definidas. ¿Cuándo deberían las administraciones tener claros los proyectos? Juan Cofiño, ¿cuándo espera el Principado tener definida esa estrategia a la que hacía referencia? ¿Entiende que tenemos las ideas claras de cuáles tienen que ser las estrategias, los proyectos, o corremos el riesgo de encontrarnos con un problema de indefinición, no solo por parte de la Administración autonómica, sino por parte de todo el resto de actores implicados? Porque hemos visto que una de las características de estos proyectos, sobre todo de los grandes proyectos que se puedan llevar a cabo, es la coordinación en el desarrollo de los mismos, ¿verdad? Bueno, pues sí, yo creo que estamos en estos momentos. Yo sé que en la opinión pública asturiana, en concreto, se ha instalado una cierta ansiedad por este asunto de los proyectos. Los proyectos y las ideas son fundamentales, pero yo creo que tenemos que comenzar por definir las estrategias. ¿Por qué quiere apostar Asturias? Dentro de las pautas, si hablamos de fondos europeos, cualquiera de los fondos de los que estamos hablando, de las pautas europeas, que apuestan claramente por la transición verde, por la transición energética y por la digitalización, básicamente, ¿no? Estas son las pautas.
¿Son coincidentes, grosso modo, con lo que pensamos desde Asturias? Pues sí. Lo que pasa es que Asturias tiene una especificidad que ya he mencionado antes, y es que es una región netamente industrial, con unos problemas asociados al coste de la energía y al modelo energético, bueno, que tenemos muy presente y que tienen estrategias, porque nuestra idea es salvar esta industria. Y para salvar esta industria, estos fondos, no solamente estos fondos, pero estos fondos y especialmente los de transición verde, son importantes. Estamos todavía en el momento de la estrategia. Quizás desde Asturias nos suena mucho el pasado relacionado con los fondos mineros. Hay una crítica más o menos explícita a que se invirtieron en ausencia de una estrategia concreta. Yo no voy a entrar en esa cuestión ahora porque no tenemos ni siquiera tiempo, pero no nos debe ocurrir en el futuro. Y, por lo tanto, en estos momentos lo más importante para nosotros es definir la estrategia, alinearla con las de la Unión Europea y empezar a pergeñar ideas y proyectos, cuestión en la que ya estamos, y estamos de una forma avanzada ya, antes aludí a ello. Yo, de todas formas, quiero reseñar una idea, y es que queremos hacerlo con la sociedad civil asturiana, esto es, con el mundo de la empresa especialmente, con el mundo sindical también, con la universidad, con la sociedad civil en su conjunto. Yo creo que esto entronca con lo que se quiere desde la Unión Europea, que es que los proyectos, las estrategias y los proyectos estén trabados en términos colaborativos, con mucho pacto social en torno a ellos, y eso es lo que queremos hacer. De tal forma que en uno de los próximos consejos de gobierno crearemos un órgano asesor del Consejo de Gobierno a estos efectos, para que ahí participe toda la sociedad civil asturiana y muy especialmente el mundo de la empresa, que debe estar muy presente en esta cuestión. Con respecto a los proyectos, en Asturias tenemos claras algunas cuestiones, pero no se agota en el territorio, en el ámbito asturiano. Hay proyectos que pensamos que son muy interesantes para Asturias, muy interesantes para nuestro territorio, pero que tienen más alcance territorial. Por lo tanto, debemos sumarnos también de forma colaborativa a las regiones limítrofes con nosotros para sacar adelante a proyectos que nos desbordan desde el punto de vista del ámbito territorial y que son comunes. Me estoy refiriendo pues a las autovías energéticas, a las físicas, a las que tienen que ver con el ferrocarril y con la carretera, también a temas que tienen que ver con el turismo del norte, con el reto demográfico, en definitiva, que más allá de los proyectos concretos y de los intereses concretos de Asturias que vamos a ir definiendo en las próximas semanas, tenemos que levantar la vista también y cogernos de la mano de territorios limítrofes para sacar adelante proyectos de más envergadura que nos alcanzan a todos y que nos importan a todos. Hablaba el señor Cofiño de la gestión de las ayudas, y me consta que también el señor Fernández de Mesa ha hablado de los problemas que España ha tenido en la gestión de ayudas anteriores, quizás también por ese problema de indefinición, ¿no? De indefinición en lo que debería invertirse los fondos que España estaba recibiendo de Europa en algún momento. ¿En qué cree que deberían centrarse estos nuevos fondos y cuándo cree el empresariado que debería estar definida la estrategia para la inversión? ¿Cómo ven los plazos los empresarios españoles? ¿Estamos a tiempo de desarrollar una buena estrategia ante Europa para el desarrollo de estas ayudas? Bueno, yo creo que en primer lugar no disponemos de mucho plazo, entre otras cuestiones, porque la situación que atraviesa la economía española necesita respuestas inmediatas. Es decir, que los plazos son muy, muy cortos y la propia Unión Europea está dispuesta a hacer los desembolsos en un periodo de tiempo muy corto a su vez. Incluso está dispuesto a hacer desembolsos anticipados para sufragar los gastos de empresas y de ciudadanos que se encuentran en una situación crítica, ¿no? Por tanto, los plazos son cortos. La COE está ya preparada desde el verano con esta oficina para apoyar al Gobierno en la implementación de una estrategia empresarial para la utilización de estos fondos. Nosotros estamos listos para ello. Y creemos, como decía anteriormente,
que es muy importante el utilizar ese dinero de manera eficiente y evitar los errores que se han cometido en el pasado. Esta crisis es fundamentalmente una crisis, la crisis del COVID, empresarial. Es decir, aquí lo que ha ocurrido es que a la totalidad del sector productivo español se le ha obligado a cerrar por motivos sanitarios y esto ha generado que haya una mortalidad empresarial brutal. Y de esta no nos vamos a recuperar si no minimizamos el impacto en la empresa, que es la que crea empleo y es la que genera crecimiento, riqueza y es la que hace que se paguen los impuestos. Por tanto, esa tiene que ser una estrategia que implique una recuperación de la vida de la empresa, que la empresa vuelva a tener su tono previo a la crisis, y hay que apoyar en dos ámbitos, en el ámbito financiero en un primer lugar, pero también en el ámbito regulatorio. Es decir, ambos ámbitos son muy importantes y, por tanto, las reformas que se hagan para facilitar el desarrollo empresarial serán sumamente importantes. Si el Gobierno decide realizar reformas tendentes a aumentar los impuestos a las empresas, a hacer el desarrollo empresarial más complicado con una regulación mucho más compleja, o al hacer una reforma laboral que haga que las empresas lo tengan mucho más complicado desde el punto de vista del desarrollo empresarial, pues bueno, haremos el pan con unas tortas. Es decir, el tema regulatorio es importante y el tema de las ayudas también es muy, muy importante. Como decía anteriormente, el dinero en Europa se tiene que utilizar de forma inteligente. No decimos que no haya que hacer inversiones públicas, que serán necesarias, pero tienen que ser inversiones que estemos seguros que generan crecimiento económico y aumento de la eficiencia. Hemos visto episodios en el pasado, como el Plan E, donde el dinero se gastó en inversiones o en actividades que no eran productivas y que al final generó una mayor crisis económica y, por tanto, hay que hacer inversiones públicas donde realmente sean necesarias, pero sobre todo poner un mayor énfasis en la colaboración público-privada. Comentaba anteriormente 4 grandes líneas directrices. Vamos a intentar evitar que aquellas empresas de sectores que se han visto muy afectados por esta crisis, que la mayor parte de lo posible, aquellas que son sostenibles, aquellas que tienen viabilidad a medio y largo plazo, que no cierren las persianas. Y por tanto, una de las medidas que muchos países están utilizando es usar este dinero para bajar a estas grupos empresariales de manera temporal para que les permitan reavivarse y seguir produciendo. Y además, en el medio plazo pagarán sus impuestos y serán unas ayudas bien invertidas. En segundo lugar, yo creo que estamos absolutamente de acuerdo todos, favorecer la digitalización, que es uno de los objetivos de la Unión Europea y uno de los objetivos también del Plan Estratégico Español, digitalización especialmente de la pequeña y mediana empresa, innovación, robotización, inteligencia artificial, etcétera. Y como instrumentos, mencionaba anteriormente, que es mucho más transparente, es mucho más objetivo, es, digamos, mucho más incentivador para las empresas usar como instrumento los incentivos fiscales. La transición energética es otro de los grandes objetivos y la reindustrialización también. En Asturias, además, yo creo que es especialmente importante todos estos objetivos, reindustrialización, transición energética, el turismo, es decir, y digitalización. Yo creo que son 4 principios que dan de lleno con lo que Asturias y la estrategia asturiana posiblemente necesitan. Comentaba el vicepresidente asturiano también que Asturias tiene que tener interés en buscar determinados proyectos que trasciendan sus fronteras. Hoy tenemos con nosotros a un profundo conocedor de estos proyectos de desarrollo regional, como es Vicente Rodríguez Sáez, de este tipo de programas de desarrollos comunitarios que afectan no solo a una autonomía, sino a una región, pero una región como la entiende Europa, ¿verdad? Que son ámbitos territoriales muchas veces más amplios que lo que nosotros entendemos en la definición cotidiana de región o de autonomía. Y por eso quería preguntarle por esa consideración que hacía el señor Cofiño. ¿Hasta qué punto es interesante que una región como Asturias plantee sus estrategias, plantee sus proyectos en colaboración con las regiones limítrofes? Eso, a la vista de Europa, a la vista de la posibilidad
de optar a proyectos importantes. ¿Supone un refuerzo a la vista de Bruselas? ¿Es más fácil conseguir proyectos de gran dimensión, por definirlos de alguna manera, si Asturias no va sola, si Asturias va en compañía de una región como pueda ser Castilla-León, como pueda ser Cantabria, Galicia? Pues efectivamente, cuando se plantea realizar la estrategia de qué tipos de proyectos o qué tipos de necesidades deben abordarse, pues es muy importante que se tenga en cuenta el territorio que concierne esa necesidad o ese tipo de proyecto. Si hablamos de cuestiones de medio ambiente, pues los límites administrativos de una determinada comunidad autónoma no implica a que los problemas medioambientales se paren ahí. Digamos que eso continúa en territorios adyacentes, pero no solo dentro de un Estado miembro, sino entre Estados miembros vecinos. Digamos que la cuestión, y tal y como lo plantea la Comisión en el desarrollo de sus programas, tiene que ser una visión estratégica. Por eso nosotros no privilegiamos la existencia de únicamente programas unirregionales o plurirregionales, sino que incluso facilitamos la existencia de programas de cooperación territorial entre distintos Estados miembros. Con lo cual, digamos que esa definición que ha hecho el viceconsejero pues nos parece completamente adecuada y pertinente. También me gustaría mencionar algo sobre la pregunta anterior que ha hecho usted sobre los plazos. Digamos que por supuesto que la necesidad de tener a punto las estrategias, la definición de proyectos es una necesidad inminente. Estamos hablando de una programación de fondos, de un fondo de recuperación. Todo esto se va a ver con más detalle en el seminario que han organizado ustedes mañana para el Just Transition Fund o el pasado mañana para el Fondo de Recuperación. Pero cualquier tipo de programa de política de cohesión va a haber que redefinirlo porque, digamos, el acuerdo de Estados miembros ha establecido la nueva iniciativa REACT-EU, que supone un refuerzo a los programas actuales. La definición que existe ya del marco financiero plurianual establece que debemos programar ya los programas que arrancan en el 2021, es decir, estamos hablando de programas que empiezan en 3-4 meses en su horizonte temporal, con lo cual, cuanto antes definamos nuestras prioridades, definamos nuestros proyectos, nos sentemos administración, empresas, partes interesadas en esa definición, pues nos ayudará muchísimo a ser eficaces en el uso de los fondos que la Unión Europea pone y pondrá a nuestra disposición. Muchas gracias. Como señala, creo que no nos sobra en absoluto el tiempo para ponernos al día y para tener claras las ideas. Y por ello le quería preguntar también a Alex Sanz Carranza, casi le pediría un consejo más que una pregunta. Antes señalaba que el Banco Europeo de Inversión tiene bastante claros los criterios de los proyectos que para ellos son prioritarios. Por eso le diría que casi le pediría un consejo en el sentido de que nos orientara, de que nos dijera sus recomendaciones para las administraciones y para las empresas de a dónde cree que deberían dirigir los proyectos con los que quieran optar a este tipo de ayudas o los proyectos con los que esperan que puedan recibir el respaldo de esa inversión, de esa colaboración financiera del banco. Sí, pues prácticamente los 4 ejes principales, y con la nueva estrategia del banco hacia el banco climático, es mucho énfasis en lucha contra el cambio climático, eficiencia energética, proyectos de renovables, mucho énfasis en el caso de Asturias, pues, reindustrialización, irse del carbón hacia una sociedad baja en carbón, facilitar la transición, pymes. Las pymes van a seguir siendo importantísimas en España y aún más después de lo que está pasando, y la innovación, el I+D. Entonces,
esos son los 4 ejes que va a financiar el banco. Hay sectores en los cuales el banco ya ha dejado de entrar, como anunció recientemente, pues porque no cumplen con el Acuerdo de París y con ese movimiento que está haciendo hacia convertirse o ser el banco climático, el banco verde de la Unión Europea. Es importante entender de que el banco no tiene una prioridad por tipología de beneficiario, tipología de promotor. Es decir, el banco está abierto a financiar proyectos que cumplan con esos criterios, promovidos por la administración pública, promovidos por el sector privado, promovidos por una combinación o una colaboración público-privada, y por lo tanto esa no es una barrera. En cuanto a los importes, pues a lo mejor muchos me dirán, hombre, es que proyectos de esa magnitud hay pocos. Bueno, es cierto que nuestro límite es bastante alto. Para llegar a las pymes, pues que es un criterio propio el de pymes, lo hacemos a través de la banca porque no tenemos la capilaridad, pero sí que trabajamos con administraciones y con sector privado, pues para intentar llegar a ese importe a través de pues la implementación de un plan estratégico. Es decir, al final podemos financiar el plan estratégico, no es solo el proyecto, pues por ejemplo en una ciudad el proyecto de cambiar las bombillas LED, vale, eso es un proyecto que podemos financiar, pero si la ciudad, si el ayuntamiento tiene una estrategia hacia una ciudad sostenible, una ciudad verde que conlleva, pues aparte del cambio de las luces, pues la mejora en la circulación, más anchura en las aceras, reducir la movilidad privada, impulsar la movilidad colectiva, pues todo eso es una estrategia, y si eso lo va a implementar a lo largo de 2, 3, 4 años, pues el banco sí que considera un proyecto la implementación de toda esa estrategia a lo largo del tiempo. Eso es importante indicarlo. Y luego, pues lo que he comentado antes, proyectos muy verdes o proyectos que aún están por definir, pues tenemos un servicio de advisory que ayuda a darle forma a los proyectos. Los proyectos, eso sí, tienen que ser económicamente viables y tienen que ser técnicamente viables. Nosotros hay proyectos que nos presentan de movilidad verde y sostenible, pero que pues económicamente no tiene ningún sentido y no se aguanta. Entonces, eso no lo podríamos financiar. Entonces, eso hay que tenerlo muy bien en cuenta, porque luego nosotros hacemos un análisis muy en profundidad de los proyectos a financiar, sean del promotor que sean. Y eso en parte también ayuda al promotor a luego conseguir otra financiación para complementar la nuestra, porque lleva, digamos, una due diligence realizada del banco del proyecto, de que el proyecto cumple con, obviamente, con toda la regulación europea, que cumple con todos los criterios que hemos comentado y con los criterios del banco, que son que es sostenible, que es o de innovación o digitalización, y por lo tanto ese es un valor añadido más que intentamos dar. Entonces, eso es un poco lo que puedo decir, y que la gente o la gente que gestiona no tenga miedo tampoco de juntarse y presentar un proyecto más ambicioso y más amplio, porque todo eso lo miramos y lo valoramos. Hemos visto que los 4 han coincidido en que en esta ocasión Bruselas sí tiene muy claras cuáles son sus prioridades, cuáles son las líneas estratégicas de su política. Hablamos de esa recuperación, esa reindustrialización que quiere llevar a cabo, sobre todo de esa transición verde, de ese gran pacto verde que se plantea, y también la digitalización. Para terminar, yo me gustaría pedirles que fueran ustedes los que fijaran sus prioridades y sobre todo que nos trazaran cuál puede ser el futuro, qué esperan ustedes de estos fondos, que nos dibujaran, por decirlo de alguna manera, qué deberían aportar estos fondos a una región como Asturias, cómo sería un Principado de Asturias después del paso
de estas ayudas en los próximos 7 años? ¿Qué deberían aportar al desarrollo de la región o en qué se deberían traducir en la vida de los ciudadanos, señor Cofiño? Bueno, lo primero que debería apuntar es que, bueno, estos fondos son importantes, pero son una pata más de la financiación pública en el territorio, ¿no? Hay que contar también, y aludía el representante de la COE a la importancia de los presupuestos, ¿no? Y, por lo tanto, y a la responsabilidad de todos para aprobarlos. Hay más patas, ¿no? Los presupuestos estatales, los del Principado, pero estos fondos son muy importantes. Fondos diversos, ¿no? Los ordinarios, los del nuevo marco, en fin, plurianual, marco financiero, hasta el 2027, los fondos de transición verde, que para Asturias son especialmente importantes, y el fondo de recuperación. Bueno, cada uno tiene sus fines, pero en definitiva, por decirlo de una forma resumida y simple, Asturias, además de la problemática COVID y la recesión, entre comillas, económica que la acompaña, tenía previamente unos problemas de transición energética a la que antes aludí, que todos conocemos, y por lo tanto del conjunto de estos fondos, junto al resto de la financiación, debe de dibujarse esa sería la expectativa, una Asturias que, por una parte, salde todos los problemas, como se suele decir, de la forma más rápida posible en los próximos años, todos los problemas inherentes al COVID, y repongamos la situación previa, pero muy especialmente también que consigamos en un periodo de tiempo breve, con ayuda de todos estos fondos, dibujar una Asturias que haya hecho ya y aprobado con nota la transición energética, que seamos capaces, una apuesta importantísima, de sostener ese 20% de PIB industrial que mantenemos ahora mismo, más o menos, mantenerlo a base de poder ejecutar una transición que no deje, como se suele decir, es un lugar común ya, pero que damos mucha importancia, nadie atrás. Cuando decimos nadie atrás, que no deje atrás a trabajadores, al territorio, a las empresas. En definitiva, necesitamos de una parte, recuperar la situación previa al COVID, y para eso viene el Fondo de Recuperación especialmente, pero necesitamos también, adicionalmente, que Asturias apruebe con nota la transición energética. Es muy importante porque no queremos renunciar, ni vamos a renunciar a que Asturias sea una región netamente industrial. Esa es la doble apuesta que tenemos a lo que atienden estos fondos, y bueno, en nuestras manos está, en definitiva. Tenemos poco tiempo, pero tenemos el tiempo suficiente y necesario para dibujar estrategias y para hacer un acopio, que ya se está haciendo, de ideas y proyectos que sean financiables para, repito, que la aplicación de estos fondos sea un éxito y seamos capaces de dibujar estas Asturias que acabo de contar. Señor Fernández de Mesa, yo me imagino que coincidirá con esta opinión del gobierno asturiano, de conseguir que la industria en Asturias se mantenga en ese 20%. Pero además le pediría, ¿en qué cree que una región como Asturias, en qué debe actuar o a qué deberían dirigirse los fondos también para que sea una región interesante, para que los empresarios, que siempre ha sido una de las grandes aspiraciones de Asturias, quieran venir aquí y quieran desarrollar ese tipo de proyectos que le permitan llevar a cabo esa transición energética, que le permitan crear esa nueva industria asturiana, por definirla de alguna manera? Sí, en primer lugar, por supuesto, coincido al 100% con el vicepresidente Juan Cofiño, en el sentido de que son precisamente aquellas regiones que tienen un porcentaje de industria sobre el PIB más elevado, como pueden ser el País Vasco, pueden ser Navarra, etcétera, precisamente aquellas que, por un lado, la tasa de desempleo es menor y, por otro lado, los salarios son más elevados. Es decir, que nosotros defendemos desde la COE la importancia de la industrialización y la importancia de tener una industria de alto valor añadido en nuestro territorio. Y Asturias, por supuesto, es una región con un enorme atractivo para atraer ese tipo de industria. Y para ello, bueno, los fondos, como decía, se tienen que usar de forma inteligente, tienen que llegar a la empresa. En la medida en que los fondos lleguen a la empresa, va a tener un impacto en la economía más elevado, y así lo hemos concluido en varios informes que hemos hecho en el Instituto de Estudios Económicos. Y también es muy importante, para atraer la inversión empresarial, el tema regulatorio.
La regulación sea regulatoria, una regulación pro mercado, una regulación que favorezca el desarrollo empresarial y una fiscalidad que no sobrecargue la actividad empresarial también es sumamente importante. Por tanto, todos estos factores, sin duda alguna, van a incidir en que haya una mayor inversión y una estrategia, en fin, que favorezca la industrialización. La formación es muy importante y es un tema sobre el cual no hemos hablado quizás hasta ahora, pero la formación activa de los trabajadores, el tener una mano de obra cualificada, una mano de obra que se desenvuelva en el mundo digital con soltura, es también uno de los aspectos más importantes, diría yo, a la hora de modernizar la economía y en concreto la asturiana. Señor Rodríguez Sáenz, ¿cómo le gustaría ver a usted, a España y en concreto a Asturias, después de la aplicación de estas políticas europeas y de las que, como recordaba antes, también de las que ya se están llevando a cabo en estos momentos? ¿Qué panorama le gustaría encontrarse dentro de, podemos poner una fecha, si le parece, dentro de una década en una región como el Principado? En 2030. Bueno, pues yo creo que yo incidiría mucho en que Asturias, con la ayuda de Europa y una ayuda eficazmente gastada, haya conseguido dar respuesta a los problemas de sus ciudadanos, mejorando sus vidas y consiguiendo una Asturias más inteligente, más verde, no solo verde en sus paisajes, que es una preciosidad, sino también verde en el sentido medioambiental, ecológico, una Asturias mucho mejor conectada todavía y sobre todo lo que hemos dicho, los aspectos sociales que no los habíamos mencionado hasta ahora, pero creo que son muy importantes, es decir, una Asturias más social, bien formada en sus ciudadanos y conformando, bueno, pues una región dentro de la Unión Europea y dentro de ese desarrollo europeo que todos estamos buscando. Muchas gracias. Pues me gustaría formular la misma pregunta a Alex Sanz Carranza. Es decir, para una institución como el Banco Europeo de Inversión, me imagino que uno de los incentivos será ver cómo se traduce su actividad, su día a día, sus políticas de apoyo en la realidad, ¿no? en la vida de los ciudadanos españoles y en nuestro caso asturianos. ¿Cómo cree que puede ser o llegar a ser el impacto de estas políticas? ¿Qué efecto cree que pueden tener en nuestra economía en los próximos años? ¿O cuál cree que debe de ser el efecto que debemos conseguir? Sí, a mí me encantaría, y trabajamos para ello, que España siguiera estando en el top 1 o 2 de países receptores de financiación del BEI, principalmente porque quiere decir que los proyectos que presenta son muy buenos, están muy alineados con la Unión Europea y va hacia donde tenemos que ir, que es una economía más verde, ¿vale? Ese es mi deseo. Creo que conseguiremos mantenerlo, y eso a nivel nacional. A nivel de Asturias, yo tengo la suerte de llevar la relación del banco con el Principado. Hemos hecho proyectos históricamente muy buenos en el Principado. Sí que me gustaría, y yo creo que el objetivo y por el que trabajamos desde el BEI y desde otras instituciones es conseguir acelerar esa transición. Es decir, esa estrategia que nos estaba comentando el vicepresidente de cara a 2025-2030, pues nuestro objetivo es trabajar y hacer que los fondos sirvan para que esta estrategia no esté implementada en el 2030, sino conseguir que se implemente en el 2025-2026 y así pues recuperar también una parte del tiempo perdido y poder hacer un buen uso de los fondos. Eso es a lo que aspiramos y en lo que trabajamos.
Pues se nos ha agotado el tiempo del programa, pero antes de despedirnos sí quiero darle las gracias a Juan Cofiño, Vicente Rodríguez Sáez, Alex Sanz Carranza, Íñigo Fernández de Mesa, por acompañarnos hoy y sobre todo por trazarnos, cada uno desde su responsabilidad, creo que una imagen muy nítida y sobre todo muy realista de la trascendencia y sobre todo de lo que debe ser la gestión de estas ayudas europeas, de la importancia que van a tener en los próximos años para nuestra región y sobre todo de los caminos que resultan más aconsejables para conseguir que estas ayudas sean eficaces. A los cuatro, muchas gracias por estar con nosotros en estas jornadas. Muchísimas gracias. Gracias. Y a toda nuestra audiencia, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Les invito a acompañarnos de nuevo mañana para hablar de ese profundo cambio en el que estamos inmersos y que hemos definido como transición justa.